lo pueden realizar hasta el 14 de septiembre del año en curso. El link se encuentra en la publicidad del Congreso y en las páginas web de la universidad, espe-el.espe.edu.es o en la página de la carrera de turismo turística-el.espe.edu.es. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook Live, en el canal de Somos SEAC y en YouTube de igual manera con el nombre SEAC. Al instante, empezamos con las ponencias de nuestro primer día del primer Congreso Internacional Virtual por el Fortalecimiento del Turismo, Hotelería y Gastronomía. Razón por la cual extendemos la cordial bienvenida al maestro Benjamín Díaz, procedente de la República de México. Benjamín, muy buenos días. Mientras tanto se prepara Benjamín, un breve currículum del maestro Díaz es el siguiente. Sus estudios: candidato a doctor del programa Doctorado Internacional en Turismo de la Universidad Anáhuac, México. Maestría en Economía Internacional de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Maestría en Política Pública de la ITAM de la Ciudad de México. Licenciatura en Economía de la Universidad de Guadalajara. Diplomado en Procesos Estratégicos de la TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Su experiencia laboral nos dice que fue director general de Mejora Regulatoria de la Sectur, Federación de México. Fue subdirector general de Mercadotecnia del Consejo de Promoción Turística de México. Actualmente se desempeña como presidente y socio fundador de la empresa Adnova, Comunicación Estratégica, que es representante actualmente de destinos turísticos en Japón, Alberta, Canadá, estados de Texas, parques Disney de Orlando y Anaheim, San Antonio, Las Vegas, estado de Colorado, ciudad de Denver. Es así que nuevamente damos la cordial bienvenida al maestro Benjamín con su ponencia denominada La promoción turística internacional ante la nueva normalidad. ¿Cómo medir el desempeño turístico de los viajes internacionales en el caso de México? Muy buenos días nuevamente, Benjamín. Te damos la palabra y bienvenido a este congreso. Gracias, Diego Grazales, por esta invitación. Quiero agradecer enormemente a la Universidad de las Fuerzas Armadas la invitación y en particular al profesor Diego Grazales, porque pues gracias a esta interacción de conocimientos entre México y Ecuador seguramente estaremos intercambiando puntos de vista muy importantes sobre cómo reactivar el turismo a nivel regional, Latinoamérica, y en ambos países, ¿no? En Ecuador y prácticamente también en México. Preparé una pequeña presentación, no me tardaré mucho, estaré hablando unos 30, 40 minutos y después creo que habrá una sesión de preguntas y respuestas, es que voy a compartir la pantalla. Me voy a permitir hacer esta presentación en PowerPoint. Como su nombre lo dice, la idea fundamental es platicar un poco acerca de la experiencia de México en el tema del desempeño de viajes internacionales. Como sabemos, el tema de la pandemia ha sido un tema muy complicado para el turismo internacional y la idea fundamental es analizar cómo está la situación a nivel de turismo internacional, después qué es lo que estamos haciendo en México para poder conocer un poco la tendencia de los viajes internacionales y posteriormente platicar qué se puede hacer en el futuro. Perdón, ahí está. Como sabemos, la pandemia ha generado una pues fuerte recesión turística y lo que hemos visto es que los destinos turísticos están perdiendo terreno en forma muy importante. Hay una serie de datos muy importantes que tiene que ver con el turismo internacional. Por ejemplo, si tomamos en cuenta lo que nos está señalando el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la World Travel Tourism Council, la WTTC, vemos que la participación del año pasado en turismo internacional pues fue muy importante en términos generales, en términos regionales.
vemos que la participación del Producto Interno Bruto del turismo con respecto a cada una de las regiones oscilaba entre más o menos el 7, 8, 9%. Por ejemplo, en Norteamérica claramente vemos que tiene una participación del 8.8%. Luego también podemos apreciar en el caso, por ejemplo, de Europa del 9%, en Latinoamérica del 8.8% como una participación fundamental del turismo en nuestra región, de lo que es Latinoamérica. Y así en todas las demás regiones veíamos el año pasado una muy importante participación. Y también, al mismo tiempo, las tasas de crecimiento del turismo en cuanto a crecimiento anual comparado con respecto al año pasado, pues vemos que tenían tasas de crecimiento del 2.3% para Norteamérica, en Latinoamérica 1.6%, en Europa 2.4%, en Asia, por ejemplo, 6.4%, lo que quiere decir que el turismo a nivel internacional estaba boyante, creciendo en forma muy importante. En el caso de la Organización Mundial del Turismo, otro organismo fundamental para el restablecimiento y las políticas públicas en materia internacional del turismo, pues vemos que el año pasado pues también era un tema muy importante, tasas de crecimiento de acuerdo a este organismo de más o menos 4% el año pasado, en donde más o menos 1.500 millones de turistas llegaban a destinos turísticos internacionales y en donde veíamos una actividad económica importante, con cierta tendencia en los últimos 3 años a bajar, pero seguía siendo una tasa de crecimiento positiva, lo cual ayudaba mucho. En resumen, la Organización Mundial del Turismo claramente muestra cómo las llegadas de turistas internacionales estaban al 4%, el crecimiento promedio del PIB mundial 3%, el crecimiento del transporte aéreo, un elemento clave y fundamental en el desarrollo turístico de cualquier país, crecía en promedio a nivel mundial 4%, y la llegada de turistas internacionales, como lo comentábamos, en 4% se esperaba para el 2020. Es decir, se esperaba que se mantuvieran las tasas de crecimiento de la llegada de turistas internacionales entre 2019 y 2020. ¿Qué pasa cuando aparece el tema de la pandemia? ¿No? Un tema grave, delicado, en el que evidentemente teníamos un tema muy importante. Bueno, lo que estamos viendo es que, derivado de la pandemia, la WTTC, la World Travel Tourism Council, establece 3 escenarios. El escenario, vamos a decir, menos negativo, el intermedio y el peor. Y en esos 3 casos vemos cómo proponen y se establece un criterio de pronóstico de caídas que van del 30% en la pérdida de empleos turísticos hasta un 60%, que como sabemos ahora en términos reales a partir del mes de agosto, septiembre, estamos viendo que el tercer escenario fue superado en términos de la pérdida de empleo a nivel internacional. En el caso de de las llegadas de turistas internacionales, se esperaba una caída entre el 41% de visitantes internacionales y un 26% en el tema doméstico, a un 73% de las llegadas de turistas internacionales y un 64% doméstico. En el caso de Latinoamérica en particular, es el caso que nos ocupa el día de hoy, en el caso específicamente de Latinoamérica, vemos que entre los 3 escenarios se esperaba en pérdida de empleos entre un 28% comparado con el 2019 a un 62%. En el caso de la participación del Producto Interno Bruto del turismo, podía haber caído entre un 28% y un 62% comparado con el año pasado. Y en términos de llegada de turistas internacionales, del 34 al 64, y domésticos del 23
promedio al 58% promedio. Es decir, estábamos esperando fuertes efectos negativos en términos turísticos. Ante este escenario también, la Organización Mundial de Turismo definió 3 específicos escenarios, así como la WTTC hizo lo suyo. En el caso de la OMT estableció 3 escenarios, ¿no? Que podíamos empezar a caer. Escenario 1, el menos negativo, 58%, con una recuperación en cuanto al levantamiento de fronteras en julio, que no pasó. El escenario 2, con una caída del 70%, en el cual, abriendo fronteras en septiembre, estaríamos empezando a tener una especie de recuperación que tampoco ha pasado. Ya estamos en septiembre prácticamente, ya empezamos el mes. Y el tercer escenario, con una caída general del turismo del 78%, en donde evidentemente se espera que en diciembre podamos tener una recuperación, que todavía veremos de acuerdo a los especialistas. En el caso de México es muy interesante esta correlación entre el número de casos, de los nuevos casos de COVID, ¿no? Versus en Google Search, en las búsquedas de Google, versus la búsqueda de viajes, ¿no? Entonces, evidentemente hay una correlación negativa entre más casos, nuevos casos de COVID y la búsqueda de viajes en el caso de México para viajar por el país o fuera del país. Esta situación ha generado un tema, pues, diríamos delicado, en donde esta infografía que corrió mucho aquí en redes sociales en México, pues da cuenta de la tristeza que la sociedad mexicana está empezando a enfrentar, dado que, pues, todo lo que es negocios, sobre todo negocios pequeños, en México, por ejemplo, el 93% de los negocios son micro o pequeños negocios en este país. Estamos hablando de más de 550,000 unidades económicas que tienen que ver con el tema de turismo. Imagínense, 93% quiere decir que tenemos empresas con menos de 10 empleados que de alguna forma u otra están pues muy débiles y enfrentando una situación muy complicada. Y entonces la gente pues realmente está triste y viendo qué es lo que se puede hacer. Aquí la pregunta clave para nosotros es, bueno, ¿cómo medir los esfuerzos de promoción en esta situación tan complicada cuando uno quiere ser competitivo y también quiere ser sostenible en el marco de la tendencia mundial de que un destino para ser exitoso debe ser competitivo y sostenible? Entonces hay un gran reto en ese sentido. Y lo que tenemos que hacer nosotros pues es evidentemente analizar el problema, ¿no? Tenemos un problema de oferta y un problema de demanda. En general, los expertos han señalado que esta situación de pandemia a nivel internacional está generando un problema de oferta muy fuerte, en donde la cadena de valor, la cadena de suministros de valor de la cadena turística, pues está siendo cortada, ha sido cortada durante prácticamente medio año. Y esto implica que los gobiernos actúen en contraposición con ciertas políticas contracíclicas que permitan conservar el empleo, rescatar empresas y generar flujos de efectivo. Sabemos que en algunos países se está haciendo y se prevé que para principios del próximo año exista cierta recuperación importante. En el caso de Latinoamérica no se está haciendo en todos los países. En el caso de México, que es el caso que conozco muy bien, pues evidentemente no se está haciendo el apoyo que es necesario para poder rescatar a la industria turística. Y estamos viendo una pérdida muy importante de empleo en el sector turístico. Para que nos demos una idea, el sector turístico genera más o menos 4.5 millones de empleos directos y más o menos una masa crítica con empleos indirectos y relacionados con el turismo de una masa crítica de 12 millones de empleos. Ese es el tamaño de la pelota o el balón de fútbol que tenemos que estar dominando para poder salir adelante. Evidentemente, si el 93% de todos estos empleos recaen en el 93% de las empresas que tienen menos de 10 empleados y que son micro o pequeñas, se imaginarán el gran reto que tiene el gobierno y que tenemos todos como mexicanos. En relación a la demanda, lo que estamos viendo es que evidentemente el factor psicológico es muy importante. La parte emocional es fundamental y por ello los destinos turísticos
de forma muy inteligente y precisa, deben ofrecer información real desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista físico, para que un turista potencial, después de estar encerrados X meses, evidentemente pueda salir. Y la otra es una tendencia, evidentemente, por el tema de la incertidumbre, a salir a destinos cercanos en términos regionales. En resumen, el destino turístico debería, a partir de este problema de pandemia, desde el punto de vista de oferta contra una demanda muy específica, ofrecer ciertas características fundamentales. La primera es ofrecer seguridad sanitaria con buenos protocolos, sean nacionales o internacionales, y la segunda, una seguridad física, porque además en el caso de los países latinoamericanos, como suele suceder, la repercusión en los estratos bajos de ingresos es muy fuerte. Y entonces el índice de delincuencia local, regional, se incrementa. Por supuesto que es muy importante que el destino turístico, en un principio, en un primer tema, esté configurado para que se quede en el famoso top of mind, es decir, que se queden las primeras decisiones de tomar un viaje desde el punto de vista de viajes cortos, viajes terrestres, destinos seguros y destinos limpios. Un ejemplo de ello es lo que está haciendo la WTTC, la World Travel Tourism and Council, que tiene que ver con los famosos protocolos. La WTTC, como ustedes seguramente ya saben, creó, generó y empezó a promover sus Safe Travels Seals, que tiene que ver con un sello de calidad que le permite, por nicho de mercado, aquí estamos viendo los diferentes nichos de mercado a los cuales está dirigido, especializado este sello, no es un sello global general, sino es un sello de calidad que tiene que ver con la nueva normalidad, pero que está adecuado, ajustado por segmento de mercado. Y eso es muy importante, para que el turista, si está hablando de aeropuertos, aviones, hotelería, cruceros, operadores turísticos, sepa que quien tenga ese sello de calidad tiene la seguridad de que puede utilizar ese servicio turístico. Algo muy importante que vale la pena tomar en cuenta en este momento tiene que ver con el tipo de turista que existe. El turista actualmente ya no es el del 2019. Hoy el turista pues ha estado encerrado de 5 a 6 meses, está ávido, necesitado de salir para viajar corto, viajes terrestres, destinos seguros y limpios, y por lo tanto tenemos un turista muy bien informado, que tiene un gran interés en conocer cosas diferentes. ¿Por qué razón? Por una muy sencilla. Hoy el turista ha sido bombardeado prácticamente 6 meses por las redes sociales, por el tema que tiene que ver con radio, televisión, películas, series de televisión, los famosos tours virtuales. Yo ya me he echado como 15 tours virtuales cada mes. Entonces, un turista, emocionalmente hablando, es un turista que está muy bien informado y muy bien preparado para analizar la situación. Y por ello es muy importante que los agentes de viajes, nuestros amigos, los grandes agentes de viaje, los operadores turísticos, la oferta de viajes a nivel nacional o internacional, tome en cuenta este factor, porque no es muy fácil hoy en día venderle a un turista perfectamente informado y con un uso intensivo de la tecnología cosas que no son ciertas o que tienen cierta mentira. Por ejemplo, el caso particular tiene que ver con los protocolos de seguridad sanitaria. Si un destino turístico comete el error de promoverse como que está perfectamente listo y no está listo y no tiene los protocolos de seguridad sanitaria, les aseguro que el rumor boca en boca estará haciendo pedazos ese destino turístico. Entonces, aquí es un tema serio. Necesitamos que los destinos turísticos, y es un gran esfuerzo que está haciendo México en ese sentido, para que los destinos turísticos, desde el punto de vista de la oferta, estén muy bien preparados y ofrezcan lo que realmente tienen, lo que realmente están ofreciendo en términos de seguridad sanitaria y seguridad física. Aquí tiene que ver también otro tema muy importante, que tiene que ver con las megatendencias del consumo. Hay muchos estudios acerca de este tema, en donde los turistas potenciales, sobre todo los que son
relativamente más jóvenes, los millennials, algunos de la parte de la generación X, están siendo desarrollados o están interesados en generarse expectativas de consumo en función grupal, en función de un ente sociológico que les permite agruparse por interés, no por edad. Y ese es un cambio fundamental en el turismo a nivel internacional. Hoy, los diferentes grupos que tenemos aquí en esta investigación están clasificados por grupos que tienen que ver con intereses personales y de grupo. Nos permiten analizar que la oferta turística debe estar orientada hacia aquellos segmentos de mercado de interés grupal, desde el punto de vista sociológico. Por ejemplo, los que les gusta la tecnología, los UbiTech, los que les gusta, por ejemplo, las marcas, los que les gusta el tema de yo quiero ser el centro de atención en el destino, los que les gusta, por ejemplo, el tener una súper registro o activación del destino en términos de consumo, en donde lo que más les interesa es vivir bien, o el mochilero, ¿no? Entonces, esta recomposición social lo que está permitiendo es entender que el turismo pospandémico está tendiendo hacia las megatendencias del consumo en función de intereses grupales, en función de intereses y gustos por grupo, no por edad. En el caso particular de Latinoamérica, haciendo un poco más, vamos a decirle, tropicalizado este tema, pues tenemos algunos de los diferentes criterios para tratar de agrupar las demandas por nicho de mercado, como por ejemplo los fiesteros, que solo les interesa la rumba, les interesa el baile, los singles, ¿no? Que les gusta viajar solos, por ejemplo, los planificadores que simplemente todo lo tienen perfectamente planificado y si no existe un tema de poder prever, no van. El tema de los internataholics, que son los que les encanta todo que esté relacionado con el Wi-Fi. Si no hay Wi-Fi en un destino turístico, simplemente no van. El tema grupal, el del famoso gastador que recorre todas las tiendas, les encanta el tema de shopping, ¿no? O el que siempre van en pareja o van en grupo. Entonces, este tipo de conformación, este es un ejemplo nada más, hay mucha investigación acerca de esto, es muy importante que para poder medir el tema de la promoción en viajes internacionales, por ejemplo, que es el caso que estamos analizando, necesitamos entender cuál es el criterio de asociación grupal desde el punto de vista sociológico para poder desarrollar una buena estrategia. Nosotros en la empresa Adnova, Comunicación Estratégica, tomando en cuenta estos antecedentes, nos hemos dado a la tarea de hacer un reporte de inteligencia competitiva que tiene que ver con el desarrollo de toda una estrategia para poder medir la oferta turística en la nube. Eso es muy importante, en la nube. ¿Por qué? Porque hoy en día no existe otra posibilidad. Todo lo que hacen las líneas aéreas, agencias de viajes, operadores, OTAs, mayoristas, lo ponen en la nube, en la gran nube digital, para que el turista esté informado. Lo que voy a presentar a continuación está en nuestra página de internet www.adnova.com.mx. Creamos un índice de desempeño competitivo en el cual incorporamos información de líneas aéreas, de operadores turísticos, de mayoristas, de representantes globalizadores y de OTAs, de tal forma que conformamos un índice de 10 indicadores para medir el desempeño de viajes internacionales ponderado. Por ejemplo, a nuestros clientes, por eso hicimos este ejercicio, les interesa mucho el tema de paquetes turísticos, la oferta de paquetes turísticos, aquí está, 15%. Si tienen campañas de redes sociales, 15%. Los canales de distribución comercial, 10%. ¿Qué tipo de producto se desarrolla? 10%. Estrategias de venta comercial, 10%. El Search Engine Optimization, en donde están ubicados en las búsquedas, 10%. El número de posteos en social media, 10%. ¿Cómo se maneja el travel window por temporada? ¿Qué están ofreciendo por temporada? 10%.
las herramientas de social media, que viene siendo el tema de Facebook o Twitter, y los famosísimos webinars, que todo el mundo de alguna u otra forma hemos estado desarrollando. Este criterio nos está permitiendo desarrollar 10 indicadores para poder evaluar qué tanto la oferta turística en México se está desarrollando. Y generamos un índice en donde los principales operadores turísticos, Megatravel, Corte Inglés, Mundo Joven, Aeroméxico Delta, Travel Shop, Volaris, Contravel, Petra, Prego, Viva Aerobús, etcétera, están tomando en cuenta esta composición del índice para poder desarrollar sus mejores estrategias en una época en que la era digital está predominando. Algo muy importante y una pregunta obligada sería, oye, pero ¿cómo ponderas esto? ¿Por qué le pones aquí 15, 15, 10, 10 y aquí le pones 5? Bueno, esta ponderación no es arbitraria, es la ponderación que nuestros clientes están interesados en conocer, en donde en función de la presencia de estos agentes importantes del turismo que están desarrollando, en esa medida nuestros clientes quieren saber en ese orden y con esa ponderación promedio, más o menos, cómo se están comportando. Por eso tienen mayor importancia algunos y menor importancia otros. En este índice les ofrecemos a los clientes qué tipo de promoción y regionalmente dónde la están haciendo. Por ejemplo, en México, en el último mes, este es un índice que se está llevando a cabo por mes, casi el 50%, el 48% se está llevando a cabo en Norteamérica. Aquí están todos los operadores y agentes de viajes importantes que han estado ofreciendo paquetes turísticos de Norteamérica. Luego tenemos un 12% para Sudamérica, que por cierto, Sudamérica está siendo cada vez más importante para el mexicano en viajar, como una opción importante, como un sustituto, vamos a decirle, cuasi perfecto de Europa en términos de opción, que es el 14% en Europa, Medio Oriente 14%, etcétera. Entonces, aquí esta es una primera información estratégica competitiva. Una segunda información importante ya es el tema de Norteamérica, que es un tema que nos interesa a nosotros mucho. Tiene que ver con Canadá, Estados Unidos y el nacional, en el caso de mexicano. Al principio de este índice era muy interesante ver cómo la parte de México representaba el 90% y cada mes fue gradualmente bajando, contrario a un paradigma que establecemos en México que decía que siempre estaría México el principal atractivo turístico en esa proporción y no ha sido así. Conforme las diferentes informaciones se han llevado a cabo con respecto al manejo de la pandemia y al manejo de la seguridad pública, que es un tema muy importante en México, como ustedes saben, la proporción de paquetes dirigidos a Estados Unidos ha crecido y la proporción de paquetes dirigidos a Canadá también ha crecido. Entonces, de alguna forma el mexicano, aunque quiere viajar por el país, si ve inseguridad o mal manejo sanitario, empieza a ver otras opciones, porque la ventaja en México es que las frecuencias y la conectividad aérea para nosotros con respecto a Estados Unidos y Canadá, pues es muy buena y es un viaje relativamente corto, no es largo, ¿no? Como el caso de ustedes cuando vienen a Estados Unidos o a Canadá. Otro tema muy importante de estrategia tiene que ver con el tema de las estrategias comerciales. Esta gráfica nos permite ver claramente cómo los diferentes operadores y líneas aéreas de la industria turística de México están utilizando, por ejemplo, pagos sin intereses, el que no haya costo para cambios o cancelaciones de reservaciones, tarifas especiales, cambios en tarifas especiales, también facilidades para cancelaciones o cambios, ¿no? Que sea relativamente fácil por el tema de la incertidumbre que hoy existe en México, descuentos, que es un tema muy importante, el famoso 2x1, facilidades de pagos, noches gratis adicionales a las que uno paga, y el famoso 2x1 y el famoso niños gratis, ¿no? El free kids, el niños gratis. Entonces, ustedes pueden ver cómo, o el cliente puede ver cómo, desde el punto de vista de esta medición, están los mejores operadores utilizando sus mejores estrategias comerciales.
De tal forma que si un Alberta, Canadá, un Japón, un San Antonio, un Texas como estado, quieren promoverse en México, pueden relativamente fácil ver con datos duros qué operador turístico o qué línea aérea está utilizando algún tipo de estrategia comercial y aportar cierto recurso para poder hacer una buena promoción cooperativa. Esa es una de las principales ventajas. Aquí uno de los temas importantes que hemos estado viendo en la industria mexicana, por ejemplo, es ¿y dónde están las encuestas? ¿Qué opinan los diferentes, o sea, si es una encuesta directa con respecto a la opinión de los diferentes operadores o agentes de viajes o líneas aéreas? Hemos tratado de dejar a un lado el tema de las encuestas, el tema subjetivo, ¿no? Aquí estamos viendo los datos duros de las cosas que realmente están ofreciéndose en el mercado mexicano, ¿no? Hay muchos estudios que se hacen de opinión. Nosotros, en lo personal, yo creo que siempre hay un elemento subjetivo, y más en un tema de pandemia y con una presión emocional muy fuerte, que no permite tener una realidad objetiva en términos de las encuestas. Por eso preferimos nosotros crear este índice sobre datos duros que aparecen en la nube. Otra información muy importante tiene que ver con el porcentaje de cuartos noche por región. Y aquí vemos, por ejemplo, que en términos de cuartos noche de 1 a 5 noches, prácticamente los paquetes son el 50% de los paquetes tienen que ver con el mercado nacional, 62%, pero no tan alto como comentábamos, y después Norteamérica, ¿no? Cuando hablamos de 1 a 10 noches de venta para el próximo año, porque ahorita evidentemente la parte internacional está pues bloqueada por la no conectividad o menor frecuencia de muchos viajes de muchas líneas aéreas, está relacionada con un 36% de 1 a 10 noches, con un 9% de 1 a 15 noches. Pero vean qué interesante, el mexicano sí está demandando paquetes turísticos que tengan que ver con esa región, ¿no? Aunque sea para el próximo año. Otro elemento importante tiene que ver con los webinars. Los webinars, como ustedes saben, son el pan de cada día. Hoy en México todo mundo hace webinars y todo mundo los trata de ver. En México hubo un boom, luego ya empezó a bajar un poquito, pero esta gráfica nos permite ver, este es el mapa de México, nos permite ver la cobertura regional en función de las ciudades en donde se empiezan a originar los webinars. El 73%, por ejemplo, se origina en México, el 16% en Guadalajara, el 4% en la región del Bajío, que es el centro del país, y el 4% en Cancún. Monterrey muy poquito. Pero también, quién es el operador que está trabajando en esas ciudades? Para que es un tema de estrategia, saber dónde se están generando el conocimiento de los webinars. Y la parte externa del radar tiene que ver qué destinos están ofreciendo. Y es muy interesante, en la parte internacional, quedemos en la parte internacional. Esto es muy interesante porque, pues realmente, aquí está, por ejemplo, por cierto, pues aquí está Ecuador, ¿no? Aquí, Oporto Mayorista, en Guadalajara, hizo un webinar de Ecuador y luego hizo otro webinar de Quito, ¿no? En el tema de Guadalajara. Parecería, leyendo esta información, que existe demanda para viajar a Ecuador y en particular a Quito, ¿no? Entonces, este tipo de informaciones de medición de la demanda es muy interesante. Otro tema clave y fundamental tiene que ver con el social media campaigns, ¿no? Las campañas de redes sociales por destino, ¿no? Y los posts, como ustedes saben, por empresa, pues son muy importantes porque es una forma de decirle al cliente, oye, mira, te conviene esto, pero en cierto segmento de mercado, vamos a decirle generación millennial para abajo, ¿no? Z, generación millennial, donde no importa que sea el niño o el adolescente, empiezan a presionar al papá o a la mamá para tratar de ir a ese destino. Y como podemos ver, pues hay una tendencia muy interesante de las principales empresas a nivel regional, sobre todo los operadores, a hacer posts a nivel de destino, en donde, por ejemplo, Voyage, que es de Volaris, tiene 13 posts, ¿no? Pero siendo un representante de una agencia, de una línea aérea como es Volaris, la lectura que tenemos es de que no está siendo muy activo, que digamos, ¿no? Y eso es un tema interesante. A primera vista, por ejemplo, tenemos aquí a Voyage, ¿no? De Volaris, luego tenemos a Aeroméxico con 12 posts. Mientras tanto, hay otros operadores que utilizan mucho más, en forma mucho más intensa,
esta herramienta, ¿no? Entonces, también es un tema muy interesante, sobre todo cuando hablamos de nicho de mercado, ¿no? Otro elemento importantísimo en las redes sociales en México tiene que ver con las campañas globales de redes sociales, en términos de Facebook e Instagram. Y aquí vemos cómo hay una combinación muy interesante entre las campañas orgánicas y las campañas pagadas, y cómo algunos de los operadores, y en este caso las dos líneas aéreas importantes que tienen que ver con Aeroméxico y con Volaris, hacen una combinación entre orgánico y pagado. Algunas otras líneas aéreas como Interjet y Viva Aerobús lo hacen pagado nada más. Aquí podemos hablar mucho de pues, qué tipo de bases de datos tienen, si efectivamente tienen que o no una muy buena base de datos orgánica que le permita hacer a la línea aérea un buen ejercicio de promoción turística que no sea pagado y que sea orgánico. Parecería que quien sí tiene esa fortaleza en términos de línea aérea es Aeroméxico y Volaris. Y algunos de los principales operadores de México que están combinando. Entonces, esta parte también es muy importante analizarla porque permite ver la fortaleza no solo de estrategia, sino también de recursos que todavía algunos de los operadores y líneas aéreas tienen para apoyar el tema de la promoción turística de viajes internacionales en redes sociales, específicamente combinando estrategias. Este radar también es muy interesante, pues nos permite ver qué están haciendo las líneas aéreas. Aquí está, por ejemplo, Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, Aeromar o Air Canada, en dónde, en qué ciudad están promoviendo sus diferentes vuelos, ya sean vuelos nuevos, nuevas frecuencias o cancelaciones en el caso de los rojos. Y luego estamos viendo hacia qué ciudades están abriendo vuelos, hacia qué ciudades están abriendo frecuencias o dónde se están cancelando. Y por último, la frecuencia, si es que existe, ¿no? ¿Qué día en particular o qué días en particular están haciendo? Este radar es completamente estratégico para toma de decisiones, porque uno puede ver de un solo, vamos a decirle, como decimos aquí, de un solo plumazo, toda la información mensual de los cambios y de la estrategia de cada línea aérea para poder abrir o cerrar vuelos, para poder incrementar frecuencias o para cancelar, en su caso, también. Esta también es una de las gráficas más interesantes y más comentadas aquí en México. Pasamos al tema de los medios de comunicación. Un tema muy importante que nosotros queremos evaluar tiene que ver con el contenido de los medios de comunicación. Y aquí lo que estamos viendo en el contenido de los medios de comunicación tiene que ver con este desarrollo importantísimo del contenido en este mes sobre temas que tienen que ver con la situación económica. El 23% del contenido, revisamos 520 contenidos de todas estas revistas dirigidas al trade en particular. Lo que estamos viendo es que el 23% habla de la situación económica del turismo, 18% de líneas aéreas, 16% del turismo en general, el 13% de las medidas sanitarias y el 12% de los destinos. Hace 2 o 3 meses, este círculo rojo de 13% estaba hasta acá. Entonces se ha ido relajando conforme hay más información, el turista está mejor informado, sí lo toma en cuenta como un decisor fundamental, pero ya está pensando en su situación económica, que era obvio en términos después de 5 o 6 meses de no recibir ingresos o estar un poquito apretados en ingresos, pues lo más importante es ver la situación económica turística en términos de los destinos turísticos y luego si hay ofertas o no en el destino en términos de accesibilidad. En resumen, aquí lo que podemos ver es que con base en el manejo de la crisis de COVID en México, siguiendo estas 3 diferentes etapas de operación regulatoria, protocolos de seguridad sanitaria, desarrollo de producto, nuevos productos que permitan al nuevo turista o al turista post-COVID ir a un destino turístico, y finalmente la promoción, estamos viendo que la promoción se está convirtiendo en un elemento clave y fundamental, porque asumiendo que la parte regulatoria y la parte de desarrollo de producto están bien desarrollados y bien operados, lo que sigue es la parte de promoción.
en donde se tiene que tener la conciencia de que hay un destino diferente, debe haber protocolos, debe decirse la verdad y sobre todo el turista va a demandar cosas relativamente diferentes en función de lo que estuvo viendo y analizando durante prácticamente 6 meses. ¿Qué sigue? Algo muy interesante aquí es esta noticia de la BBC de Londres. Fíjense lo que dijo en marzo, fue en marzo 28 del 2020. Coronavirus, esto se va a parecer mucho a una economía de guerra. La advertencia de la CEPAL de que la pandemia aumentará el desempleo y la pobreza en América. Eso fue en marzo y vemos hoy qué es lo que está pasando. Su servidor, junto con el maestro Diego Brazales, pues estamos en el doctorado. Yo estoy terminando, él está empezando, lo cual lo felicito y me da mucho gusto que haya tomado esa decisión. En esta tesis doctoral, yo tengo una investigación en la que ya estoy por terminar, estoy en la última parte de la tesis. Se titula Factores de competitividad y sostenibilidad que influyen en la llegada de turistas internacionales a destinos mexicanos. Esta investigación nos lleva a tratar de detectar cuáles son los factores de competitividad y sostenibilidad que hacen que lleguen más turistas internacionales a México. El objetivo general es determinar esos factores y la hipótesis que estamos planteando en la investigación pues es de que ambos factores influyen. No puede ser, como antes se pensaba, que un factor sobre la competitividad era un caso aislado, independiente de temas de sostenibilidad. Hay mucha investigación acerca de eso. Me daría mucho gusto que pudiéramos después platicar sobre ese tema en particular. El diseño de la investigación tiene que ver en este esquema, ¿no? Primero, tenemos variable independiente, que sería el tema de la competitividad con estos factores, el tema de la sostenibilidad con estos factores, ahorita los vamos a analizar, y estoy estableciendo 3 hipótesis, en donde la que vimos, la tercera, habla de que la llegada de turistas internacionales como variable dependiente sí tiene que ver con ambos temas de competitividad y temas de sostenibilidad para que exista un destino exitoso. Hemos realizado una investigación exhaustiva y nos hemos quedado con 29 estudios de organismos internacionales, entre nacionales e internacionales, para tratar de crear y analizar cuáles son los índices compuestos sintéticos que nos permiten medir esta parte de competitividad y sostenibilidad. Con estos 29 estudios hemos analizado 2.396 indicadores. Luego también tenemos otra muestra de 36 estudios de expertos, el anterior fue de instituciones, este es de expertos, y aquí analizamos 1.636 indicadores. En total estamos haciendo un análisis de más de 4.000 indicadores que nos van a permitir ver si efectivamente es factible medir o no en México este tipo de situaciones con respecto al turismo. Y lo que hemos definido, pues es esto, ¿no? En términos del macropilar, tenemos la parte competitiva con ciertos pilares, y en el tema macropilar tenemos la parte sostenible con ciertos pilares. Y lo que hemos desarrollado es para cada pilar, el de marketing, regulatorio, calidad, movilidad, conectividad, infraestructura, la parte tecnológica y la de satisfacción, tienen que ver directamente con la parte competitiva, después de haber analizado toda la investigación que les comentamos. Pero la parte sostenible no nada más es los famosos 3 pilares o dimensiones que maneja la OMT, ¿no? O antes de la OMT, la ONU, ¿no? Con varios de los estudios e investigaciones, que en su momento era la parte económica, social y medioambiental. No sé qué pasó aquí, que se está rayando, pero bueno. Otro tema importante es que estos indicadores, en total, de los que estoy proponiendo, son 119 indicadores que se están desarrollando para crear un índice compuesto a nivel de competitividad y a nivel de sostenibilidad, ¿no? Entonces, estamos bien. Ahora, este número de indicadores es un número de indicador bastante coherente con el promedio. La mayoría de estos indicadores en estudios de investigación, tanto públicos como privados, estamos viendo que oscilan entre los 10, 15 indicadores hasta los 250 indicadores para poder medir ambos criterios. También hicimos un análisis muy interesante con respecto a los métodos estadísticos, en donde estamos considerando que para poder tener un tema de
predicción, que sería esta propiedad fundamental del modelo, estaremos pensando en medir con respecto al análisis de componentes principales como un elemento importante, y la otra parte importante podría ser también a través de cuestiones estructurales, a través de mínimos cuadrados, de tal forma que nos pudiera dar esos elementos de predicción que necesitamos para efectos de este índice que estaría aplicándose en los diferentes estados y municipios de México. Finalmente, me gustaría hacer esta reflexión. Hoy en día, el turismo a nivel internacional y en particular en la región de Latinoamérica se está viendo como una forma de aliviar el tema económico. ¿Por qué? Porque es una forma rápida de generar una oferta creíble, conocida, importante, ante una demanda potencial que en una buena parte de la población está esperando salir de viaje. Entonces yo creo que por el momento eso sería algo muy interesante que tendremos que tomar en cuenta los países de Latinoamérica. Aquí están mis diferentes redes sociales, tanto de la empresa Adnova como de su servidor, el correo electrónico y el Facebook, para que me puedan escribir, hablar, comentar, cualquier cosa estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Muchas gracias. Qué excelente, excelentísima su ponencia, maestro Díaz, pues en donde nos acaba de disertar sobre la promoción turística internacional en la nueva normalidad. En caso de que haya preguntas, por favor al público lo pueden realizar a través de nuestro sistema de Facebook Live o a través del chat de aquí del Zoom. Sí, cabe recalcar que la información que nos acaba de dar el maestro Díaz es muy importantísima de cómo está comportándose la oferta dentro de la República de México, quien es considerada obviamente uno de los destinos principales a nivel mundial. No sé si tenemos a alguien pregunta, me permite esperar unos 2 minutitos hasta que exista un banco de preguntas. Mientras tanto, Benjamín, me permito hacer un pequeño análisis, ¿no? En donde sabemos que para el Ecuador, ¿no? México es un mercado muy importante, ¿sí? Los vuelos ecuatorianos hacia México son más o menos entre 84,000 turistas, ¿sí? El turismo receptor acá de los mexicanos representa el 1.52% de nuestra demanda turística, y Aeroméxico, obviamente, que ingresó aquí al país, representa el 3.1% de la aerolínea de vuelos y puestos de RPK. Es así que en función de esto nos damos cuenta que ahora las tendencias y mega tendencias hacia México van a cambiar, ¿no? Ya no son la típica familia, ya no es el típico viajero solo. ¿Y cuál sería la mega tendencia para este pasajero ecuatoriano? En tu caso sería el receptor, ¿no es cierto? Para nosotros el emisor que va a México. Mira, yo creo que siguiendo la tendencia mundial, porque una de las ventajas del Internet y de la parte de redes sociales es que se está homologando más o menos en ciertos segmentos de la población el comportamiento del viajero internacional. Entonces yo creo que siguiendo esta tendencia de homologación del viajero internacional, la tendencia de los ecuatorianos que vengan a México va a ser principalmente millennials, van a ser principalmente gente que le guste la cultura y naturaleza, porque es lo que nos une como hermanos desde el punto de vista latinoamericano. Y siempre, para nosotros, por ejemplo, hablar de Ecuador es hablar de naturaleza, ¿no? Conocemos un tema muy interesante de parte de ustedes, y ustedes acá con nosotros igual, y sobre todo la parte cultural, desde el punto de vista latino, pues es interesante que el turista ecuatoriano venga y la conozca, en donde nosotros, como sabes, pues somos líderes en muchas cosas, y en donde podríamos ofrecerles a un turista ecuatoriano algo diferente, pero sí, pero con la raíz latina. Y creo que ese es un tema fundamental desde el punto de vista sociológico, el que el nuevo turista ecuatoriano sea joven, sea desde un punto de vista desde mochilero o desde un turista, vamos a decirle, elegante y fancy desde el punto de vista de que le gusta la cultura y le gusta participar en otras culturas diferentes, pero tiene esas características de viajar en grupo, yo creo, y que les guste la parte de naturaleza mexicana y la parte cultural mexicana. Muy bien, gracias por su pregunta. Tenemos aquí también preguntas
sin antes mandar un saludo al licenciado Julio Denis Díaz, que nos está siguiendo desde El Salvador. Aquí la ingeniera Mayra Quiñones pues tiene una pregunta. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que están tomando en cuenta los prestadores de servicio en México para garantizar el bienestar de los turistas? Esa es una pregunta muy importante. Hoy en día, la Secretaría de Medio Ambiente de México está siendo muy rigurosa en términos de poder desarrollar protocolos de seguridad ambiental, ¿no? Así como hay protocolos de seguridad sanitaria, estamos generando protocolos de seguridad ambiental, en donde todos los destinos turísticos, en teoría, y deben ir cumpliendo estas funciones normativas y regulatorias, por ejemplo, deben estar respetando el manejo de la basura, por ejemplo, el que haya plantas de tratamiento de basura en los destinos turísticos, el que los diferentes recorridos turísticos cuides el medio ambiente, en el que pidas permisos previos a llegar a un destino turístico. Esos criterios los pueden encontrar directamente en Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente de México. Están muy claros y muy específicos desde el punto de vista de prestadores de servicios turísticos, porque si no los cumplen, simplemente les cancelan el servicio. Excelente, muy amable por su respuesta. Tenemos otra preguntita, dice de Mayana Ruiz. ¿Qué recomendaciones podría dar a Ecuador para crear confianza al momento de realizar un viaje en lugares cerrados? Esa es una muy buena pregunta porque pasa lo mismo en México, ¿no? O en el caso de clientes que tenemos, como por ejemplo los lugares cerrados como Las Vegas, ¿no? O sea, no vas a un parque público a Las Vegas. En el caso mexicano no vas a un parque público a Las Vegas, vas a los casinos, vas a los hoteles. En el caso de México, si vas a un teatro o vas a un lugar cerrado, pues evidentemente lo más importante es que le ofrezcas al cliente potencial criterios de seguridad sanitaria en donde la autoridad local los avale. Una de las grandes controversias en México tiene que ver con, ¿vale la pena que los avale nada más el prestador de servicio turístico o no? ¿O tiene que estar la autoridad? Mi respuesta, como exfuncionario de gobierno durante más de 20 años del gobierno federal, es, si quieres generar confianza, que es la palabra clave aquí, necesitas que la autoridad local avale realmente con certificaciones serias y seguras, el que ese es un lugar cerrado tiene protocolos de seguridad sanitaria sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso de México, los bares o centros nocturnos, ¿no? No es nada más válido que el centro nocturno per se diga que su centro nocturno está perfectamente ordenado. Debería estar avalado por una autoridad local que diga, yo avalo, ya revisé y efectivamente tienen estos requisitos y protocolos y procesos para que el turista pueda llegar. Si no hay un aval de la autoridad local, la confianza, como se señala en la pregunta, no llegaría a ser al 100%. Y creo que esta es la parte fundamental en la que el Estado, en este caso del Ecuador, debe participar. Correcto, muy amable y es correcto lo que dice, ¿no? Y ahorita entender estos certificados de bioseguridad como lo que le hizo la WTTC en Safe Travel es muy importantísimo para la publicidad y a la cual Ecuador ya accedió la anterior semana y hubo el lanzamiento del mismo. Pero no obstante hay que tener en cuenta que esto Safe Travel va a ser muy complicado de seguir su seguimiento, ¿no? Su control. Él puede ser un primer 2, 3 meses, pero después si no tiene esta tendencia de seguir en el camino de cuidar la bioseguridad, pues estos distintivos creo serán de poco o casi nada ayuda. Muy bien, tenemos otra pregunta en donde nos dice Colectivo Raíces EC. ¿Sí? ¿Qué medidas ha tomado la Secretaría de Turismo en México para brindar seguridad al turista extranjero? Sí, siguiendo la línea de lo que estás comentando, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Cancún, en Los Cabos y en Puerto Vallarta, los 3 destinos icónicos de México para el turismo internacional de playa. Lo que están haciendo las autoridades locales, conjuntamente con el sector privado, es crear protocolos de seguridad similares y parecidos a los mercados emisores. Entonces, un americano viene, un canadiense viene y no extraña la obligación de ponerse la mascarilla, no extraña la obligación de ponerse el gel, no extraña la obligación de tal y tal cosa. Entonces, estamos homologando
desde el punto de vista de seguridad, la forma en la que el turista extranjero debe comportarse en México y que creo que debería ser a nivel internacional, para que cuando nosotros podamos ir a otro país y nos digan, es obligatorio, como en el caso de Francia y de París hoy en la mañana, ¿no? Ya es obligatorio ponerse la mascarilla en la calle, aunque corras, aunque hagas ejercicio, te la pones, si no, multa. Entonces, en México estamos haciendo lo mismo. El extranjero debe entender que este protocolo es internacional y debe cumplir con los protocolos parecidos o similares a los que se están haciendo en los mercados internacionales. En el caso de México, los destinos que acabo de comentar, los icónicos, están haciendo ese ejercicio a nivel internacional en el caso de destinos mexicanos. Qué excelente respuesta y la pregunta muy interesante, ¿no? Me Muy disculpo interesante. con todos los presentes aquí por falta de tiempo, ¿no? Que tenemos el espacio de 1 hora y se viene el siguiente ponente. Voy a terminar con una última pregunta que lo estoy viendo aquí, que dice de la siguiente manera. ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio entre la empresa pública y privada para la recuperación del turismo en México? Yo te contestaría, no es necesario tener un punto de equilibrio. O sea, no estamos en un tema de oferta y demanda cuando hablamos de empresa pública y privada. O sea, no se requiere un punto de equilibrio. La empresa pública tiene una función en cierta normatividad, tiene que cumplir con esa función social, y la empresa privada tiene otra función. No tiene que estar en el equilibrio con. Más bien deberíamos entender que en el proceso de desarrollo de la industria turística, del espacio turístico, lo que necesitamos es que la empresa pública cumpla con las funciones regulatorias que le corresponde para que la empresa privada pueda generar empleo, ingresos, impuestos, etcétera. No tienen que estar en equilibrio, son cosas diferentes. Yo no la pondría en el mismo nivel. Deberían ser cosas diferentes en función del marco regulatorio que deben de cumplir. Excelente, excelente, muy, muy amable, gracias por tu respuesta. Pues ahora, Benjamín, nuevamente, y me disculpo con el público presente por la premura del tiempo y que tenemos una agenda muy apretada. Tenemos todo el día lleno de ponencias tan interesantes y experiencias, al igual que el maestro Benjamín nos lo está diciendo. Con esto, Benjamín, quiero darte gracias y hacemos extensivo nuevamente el agradecimiento por tu participación, por haber aceptado igualmente la invitación para este magno evento, para este primer congreso virtual de turismo, hotelería y gastronomía. Que tus enseñanzas, experiencias que nos has contado el día de hoy, creo yo que nos va a servir mucho acá a la academia y sobre todo al Ecuador y a las personas que nos están viendo y nos están oyendo. Es por eso que hago ahora, por favor, la entrega del certificado de ponente, ¿sí? Me permito leer, en la cual dice lo siguiente. No sé si me pueden un poquito más, hacerle más grandecito para poder leerlo, ¿sí? En donde certifica la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de la Tacunga, confiere el certificado al maestro Benjamín Díaz por su valiosa participación como conferencista con el tema la promoción turística internacional ante la nueva normalidad, como medir el desempeño de los viajes internacionales, disertado en el primer Congreso Internacional Virtual por el fortalecimiento del turismo, hotelería y gastronomía. La Tacunga, 1 de septiembre del 2020, firma ingeniero Julio Tapia, director del CEAC La Tacunga, ingeniero Germán Erazo, director de Educación Continua, ingeniero, teniente coronel Freddy Cornejo, subdirector de la Universidad de las Fuerzas Armadas, y coronel Fausto de la Cadena, rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE de la Tacunga. Nuevamente, mil gracias, Benjamín. Saludos extensivos desde el Ecuador a México y ojalá sigamos estos entre enlaces de la academia y la investigación en futuro del turismo y sobre todo esto que nos espera el post-COVID. Ojo, no, el post-COVID todavía no sabemos cuándo, pero la promoción sabemos que nos va a ayudar a entender un poquito esto del equilibrio post-COVID y turismo. Muchas gracias. Gracias a ti y muy amables por la invitación. Muy amable, gracias, gracias nuevamente. Contamos con la participación del maestro Benjamín, sí, Benjamín Díaz, desde la hermana República de México, en donde nos disertó sobre la promoción turística internacional
obviamente cómo está la oferta turística en este momento en México, y otros indicadores como poder medir este factor tan importante que es la demanda.